Hola, buenas noches, queridos compañeros profesionales. Vamos hoy a tener la charla acerca de Escormamá y claves obstétricas, una pequeña introducción a lo que es Escormamá. Ya, deme cerrando la puerta. Al final tenemos un conversatorio, ¿sí? Entonces, tiene que quitarle esto, porque si no, no veo los últimos datos. Estos cuadros, no sé. Quítale todo. Necesito la diapositiva. A ver cómo, no entiendo. Ok, entonces vamos a hablar acerca del Escormamá, que no es más allá de una estrategia de alarma materna, la misma que se fundamenta en experiencias exitosas en otros países, ¿no? Tomando en cuenta que el problema de muerte materna es un problema a nivel mundial, es un problema de salud pública a nivel mundial. Sin embargo, las tres causas principales de muerte materna en todo el mundo y especialmente en países subdesarrollados y de América son como primera causa las hemorragias obstétricas, como segunda los trastornos hipertensivos y la sepsis obstétrica también. Estas tres causas son iguales a nivel mundial. Lo único que varía muy un poco es en los datos de un país a otro, ¿no? Que en algunos países son principalmente los trastornos hipertensivos van como primera causa, luego van las hemorragias o viceversa, en otros países van primero hemorragias, segundos trastornos hipertensivos. Es por ello que el Ministerio de Salud Pública, nuestro órgano rector de salud, copió, ¿sí? Viendo el éxito en otros países, copió la alarma materna y crearon la guía de Escormamá. Se reunieron algunos profesionales, ya sea emergenciólogos, especialistas en ginecología y obstetricia, y crearon adaptando a nuestra realidad el Escormamá. Es una estrategia, como dije, de alarma materna y que se fundamenta en tres actividades fundamentales, ¿no? Como la captación oportuna, la estandarización de la atención a pacientes y la mejora de la gestión en pacientes gestantes. Escormamá se va a aplicar a todas las pacientes en etapa de embarazo, parto y puerperio. Existen tres objetivos fundamentales específicos, ¿no? El primero es identificar oportunamente a una mujer, como dijimos, en el embarazo, parto y puerperio con riesgo obstétrico. Mejorar el manejo oportuno para prevenir su muerte aplicando las tres claves obstétricas principales, que son las claves, la azul para trastornos hipertensivos, la clave roja para hemorragias obstétricas y la amarilla para sepsis obstétrica. Y como tercer objetivo específico, mejorar la gestión en la respuesta inmediata dentro de redes, microredes, transferencias y demás para así brindar una atención oportuna, resolviendo de manera adecuada las emergencias que se pueden presentar. Si bien es cierto, el embarazo y el trabajo de parto son eventos fisiológicos aparentemente normales, el observar con precisión los signos vitales de la embarazada es parte integral de la atención. Una complicación obstétrica, como todos sabemos, es poco frecuente, pero cuando se presenta puede ser potencialmente devastadora. Es por ello que el Ministerio de Salud Pública y ustedes como profesionales de la salud
se han inscrito a este tipo de cursos para recibir clases y talleres debido a que es un tema de mucha importancia. Nosotros, cualquier personal de salud que puede estar en contacto con una paciente obstétrica, tiene que saber y poder identificar los factores de riesgo o identificar oportunamente una alteración de signo vital, ubicar y calcular el score mamá para de manera adecuada actuar de manera inmediata y así evitar complicaciones, ya que sabemos que con una identificación oportuna de algún problema podemos diagnosticar de manera temprana y poder dar el tratamiento adecuado o derivar si es que fuera el caso. Pueden existir muertes maternas directas, indirectas o incidentales. No se cambia su diapositiva. Ya. Dentro de los antecedentes es importante chequear los datos, siempre nos vamos a regir acerca de datos, ¿no? Es así que los datos de la Organización Mundial de la Salud lo que nos describe es que cada día mueren alrededor de 830 mujeres y ahora en los últimos datos que revisamos dicen que más de 1000 mujeres por causas relacionadas al embarazo y al parto. La mayoría de estas causas son evitables y prevenibles. Es así que más o menos en el 2013, 289.000 mujeres a nivel mundial murieron por causas obstétricas, es decir, pudieron ser en el embarazo, en el parto o en el puerperio. La mortalidad materna cobra aproximadamente 830 o más vidas al día según la OMS. Además, nosotros tenemos datos actuales de nuestro país, ¿sí? Ya que estamos en la semana 32, en la semana epidemiológica, dentro de los últimos datos de lo que refleja la Gaceta de Muerte Materna, hasta la actualidad tenemos 70 muertes maternas. El buscar datos actuales es muy fácil. Ustedes tienen que entrar a través de Google y buscar en la Gaceta de Muerte Materna los datos actuales. Eso se va actualizando, valga la redundancia, cada semana epidemiológica, cuántas muertes obstétricas hay, cuántas muertes maternas de acuerdo a las zonas de salud y obviamente identificando las causas. Es así que hasta la semana 32, como dije anteriormente, tenemos exactamente 70 muertes maternas en nuestro país, que es una cifra bastante alta debido a que las estrategias que se han incrementado, debido a que se ha cubierto, se ha tratado de cubrir en que todos los establecimientos, ya sean del Ministerio de Salud Pública, establecimientos de salud del IES, incluso clínicas privadas, cualquier prestador de salud que pueda tener contacto con pacientes obstétricas tiene que estar dotado y capacitado de lo que es el score mamá, contar con los kits adecuados, el kit para cada clave, para poder activar a cada clave y tener obviamente los medicamentos que se encuentran dentro de cada kit. Tenemos como la zona con mayor muerte materna, la zona 8, que es de la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, tiene 27 muertes maternas, tiene 26 de la semana 1 a la 31 y en la semana 32 una muerte más. Es por eso que tiene un total hasta la actualidad de 27 muertes maternas. Haciendo una comparación con el año anterior, en el 2018, habían hasta la semana 32 reportábamos 85 muertes maternas. Obviamente hemos disminuido 15 muertes, pero no es el objetivo. El objetivo es lograr, si es posible, no tener muertes maternas o el menor número posible, tomando en cuenta que las principales causas siguen siendo la activación de las tres claves, ¿no? Es por ello que tenemos que tener después de este curso una visión un poco más amplia de lo que tenemos que hacer, de lo que está en nuestras manos y de lo importante que es identificar a tiempo una complicación, por muy sutil que sea. La paciente obstétrica, como nosotros decimos, y la mayoría de profesionales que estamos en contacto con las obstétricas sabemos que son como una bomba de tiempo, ¿no? Está aparentemente estable y basta que se altere un signo vital para que en la próxima toma, que puede ser dentro de una hora, quizá el score mamá que estaba valorado inicialmente en 1 o 2, en la próxima hora que vamos a valorar tengamos 5 o 6 y obviamente aumenta el riesgo de muerte. Entonces es así que haciendo una comparación, en el 2018 teníamos hasta la semana 32 desde la 1 hasta la semana epidemiológica 32, 85 muertes maternas. En el 2017 teníamos 84 muertes maternas. En el 2016 lo propio, 84 muertes maternas. Hay una diferencia significativa comparando con el 2015, en donde hubieron 95 muertes maternas hasta esta semana. Pero lo que
como decimos, queremos todos los profesionales de salud y obviamente personalmente cada uno de los profesionales que tenemos relación y que trabajamos con pacientes obstétricas, la idea es que no haya muertes maternas. Es por eso que tenemos que arrimar el hombro todos los profesionales de la salud, tratar de capacitarnos siempre y obviamente identificar y actuar de manera adecuada lo más rápido posible, tomando en cuenta que las pacientes obstétricas son muy vulnerables, ¿no? En el 2014, dice que en total notificó el Ecuador 166 muertes maternas con una razón de mortalidad materna del 49.16, lo cual significa un descenso del 46% de la razón de muerte materna con respecto a 1990, ¿no? Con mejoras en los sistemas de búsqueda y registros en los últimos años, la razón de muerte materna para el 2015 fue de 44.5 por 100.000 nacidos vivos estimados. En el 2015, según el Ministerio de Salud Pública, las causas de muertes maternas aquí en nuestro país son enfermedades hipertensivas del embarazo, hemorragias y sepsis, y es por eso que siguen siendo las tres claves obstétricas, las principales, que abarcan las principales causas de muerte materna. Ya pasaron las 5. Listo. Entonces, si bien es cierto, el Score Mamá es una alarma muy útil, ya que solo con tomar adecuadamente los signos vitales tenemos una referencia de qué tan estable está nuestra paciente. Cambios muy sutiles en los signos vitales, ya sea en la frecuencia respiratoria, como dice la bibliografía, que tenemos que pensar en una sepsis hasta que no se demuestre lo contrario, una alteración de signo vital como la frecuencia cardíaca después de un parto. Lo primero que tenemos que pensar es en que la paciente está presentando, puede estar presentando una hemorragia y puede estar entrando en shock, ¿sí? Me parece algo muy realizable el que al tomar los signos vitales de manera adecuada, en el tiempo estimado, en un minuto, generalmente todos los signos de la manera ideal y calculando y sumando, podamos sacar un valor de riesgo, ¿no? Para saber qué tan estable está nuestra paciente y obviamente de acuerdo a eso vamos a direccionar nuestras actitudes que vamos a tener. Es así que el Score Mamá tiene objetivos, ¿no? Como todas las estrategias, como todos los programas que se incrementan en el Ministerio de Salud Pública, dentro del objetivo general está brindar a todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, en donde incluimos nosotros, los lineamientos operativos para la determinación del riesgo y el manejo de las emergencias obstétricas en el embarazo, el parto y el puerperio, y prevenir la muerte materna en base a la mejor evidencia científica disponible. Es por ello que esta guía se actualizó. La primera que se presentó en nuestro país fue en el 2016 y en el 2017 se actualizó la guía de Score Mamá, en donde cambiaron algunos signos vitales como la frecuencia respiratoria y como la temperatura, además de nombrar parámetros importantes como la saturación de acuerdo a la altura en donde se encuentran nuestras pacientes. Ahí fue la última actualización, pero nosotros en este curso, como ya se pudieron dar cuenta las personas que asistieron al primer taller, dentro de los talleres nosotros hablamos ya de la evidencia actual, porque hay cosas que dentro del Score Mamá no vamos a tener dentro de la guía, como el calcular en la clave roja el shock hipovolémico modificado, que no está dentro de la clave, cómo calcular el índice de shock, cómo sacar el índice de shock. Hay algunas cosas que obviamente van modificando y que nosotros les vamos a presentar con evidencia actual. Sin embargo, obviamente la introducción sigue siendo la misma porque no ha habido variación y todavía no se publica una nueva actualización. Esperamos que, obviamente, con todos los cambios que ha habido y con la bibliografía actual que se tiene, podamos ya avanzar y tener actualizaciones acerca del Score Mamá. Los objetivos específicos: identificar oportunamente mediante la alteración de los signos vitales las posibles complicaciones obstétricas para la toma de decisiones oportunas desde el primer contacto que podamos tener con una gestante o una puérpera. Establecer los criterios para un diagnóstico oportuno, tratamiento sistemático, ya sean de trastornos hipertensivos, hemorragias obstétricas o sepsis obstétrica, ¿no? Que ya estamos diciendo que son las tres principales causas de muerte y es en donde se concentra todo el tema de Score Mamá. Es decir, que el Score Mamá no es más que una herramienta de puntuación
de signos vitales para el reconocimiento y respuesta temprana del deterioro de signos clínicos y fisiológicos, orientada a identificar tempranamente la patología obstétrica, teniendo como principal relevancia en el primer nivel de atención en salud, permitiendo una toma de decisiones oportunas. Esto es muy importante ya que se aplica en el primer nivel de salud, pero también tenemos que aplicarlos en todos los hospitales. De hecho, yo trabajo en un hospital de segundo nivel y tenemos que aplicar SCORE Mamá en los de tercer nivel también, pero obviamente ahí tienen sus excepciones. Es decir, si una paciente ya llega con un score transferida del nivel 1 con un score de 6, de 7, donde los signos vitales, según la guía, nos dice que tenemos que tomarlos cada 30 minutos. Si esta paciente llega grave y va a cuidados intensivos, obviamente los signos no se van a tomar cada 30 minutos, sino el monitoreo es permanente. Lo mismo en pacientes con trastornos hipertensivos, después de una eclampsia, un periodo postdictal, tenemos que monitorizar permanentemente y controlar obviamente los signos vitales cada 15 minutos. Eso es las únicas variaciones. Esto es más lo que nos deberíamos regir es al nivel 1 en las primeras actuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con tanta puntuación? Que pueda haber cambios, sí, de acuerdo al nivel de atención en el que esté, de acuerdo a la patología y a la gravedad que presente nuestra paciente. Si bien la guía, como su palabra lo dice, es una guía, nos permite o nos da una idea por dónde debe encaminar nuestro proceder. Más sin embargo, no nos indica que de esa línea no tenemos que salirnos, porque si tenemos otras actuaciones que hacer, o como yo digo, en la toma de signos vitales, que no puede ser cada 30 minutos si mi paciente está en un periodo postdictal o mi paciente está en cuidados intensivos, obviamente los signos ya no se toma cada 30 minutos, por más que la guía diga que con una puntuación mayor a 5 tenemos que tomarlos cada 30 minutos, no, porque nosotros tenemos que justificar que nuestra paciente, si está un poco más grave, tiene que tener una toma de signos vitales en menor tiempo. Hay que recordar siempre que la adecuada toma de todos los signos vitales puede salvar una vida, ¿sí? La medición de los signos vitales generalmente se aplica en este orden, ¿no? La frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica o diastólica, la frecuencia cardíaca en un minuto completo. Cuando igual nosotros capacitemos al personal de salud con el que trabajamos, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se tiene que tomar en un minuto completo, es decir, en 60 segundos. No existe el de que tomo en 15 segundos y multiplico por 4 porque puede haber variación, incluso en el ritmo cardíaco. Puede haber variación, entonces habrá cosas sutiles que nos podemos dar cuenta solo tomando los signos vitales. De preferencia, tomar los signos vitales la persona que está a cargo de la paciente obstétrica. No me confiaría jamás no porque no confíe, sino porque estaría mucho más tranquila y más segura si yo inicialmente tomo los signos vitales y calculo el score mamá. Claro que si trabajamos en nuestros centros de salud, obviamente en el hospital, si va la paciente por emergencia, exclusivamente en los hospitales que tenemos triaje obstétrico como el mío, hay un personal capacitado que solo ellas son las que se encargan de realizar el triaje obstétrico. Entonces ellas ya saben que, por ejemplo, los signos vitales tienen que ser en un minuto y que tienen una tabla en la que nos puntúan, nos ponen los signos vitales y nos entregan por escrito quién tomó los signos vitales y qué puntuación le dio. Eso en cuanto al tiempo, ¿no? Que sea, siempre hay que recalcar que sea en el minuto completo. Saturación de oxígeno, la temperatura corporal, el nivel de conciencia, que no es lo mismo que la escala de Glasgow, sino el nivel de conciencia y obviamente la proteinuria en tirilla. La proteinuria en tirilla que se les debe realizar a todas las pacientes con embarazos mayores a 20 semanas. No aplica para pacientes con embarazos menores a 20 semanas. El registro de SCORE Mamá se realiza la toma de todos los signos vitales anteriormente descritos, más la toma de la muestra de proteinuria, ¿sí? En tirilla reactiva. El registro obligatorio de los signos vitales y del SCORE Mamá en los siguientes formularios es que esto aplica para el personal del Ministerio de Salud Pública, ¿no? En sus formularios la 005 de la evolución, la 006 de epicrisis, 008 de emergencia, de acuerdo al establecimiento de salud. Incluso los establecimientos 10 como nosotros, que también tenemos que hemos aumentado algunas hojas del Ministerio de Salud Pública, también las tenemos que llenar. La 053 y vamos a hacer referencia o contrarreferencia y obviamente adecuamos de acuerdo al sitio
de salud nosotros no tenemos, si bien es cierto, historia clínica física, el IES, pero adaptamos, hicimos unas tablas de Score Mamá, un pequeño papel donde se ponen los signos vitales, está atrás para que calcule el responsable, quien nos tomó, que nos marcan los signos vitales, la puntuación que le dio y el responsable. ¿Sí? Eso reposa siempre en cada historia clínica de la paciente porque es un documento legal. Asignar la puntuación adecuada de 0 a 3, 0 como mínimo, 3 como máximo, que corresponda a cada signo vital en la casilla de la izquierda del Score Mamá, realizar la suma del puntaje, dependiendo de la puntuación vamos a tomar la decisión. Es así que tenemos aquí un pequeño ejemplo de cómo es la tabla de Score Mamá, que yo creo que la mayoría de personal de salud que nos encontramos en este curso ya tenemos en nuestros lugares. Quizás solo nos tenemos que ubicar bien, refrescar algunas cosas y para poder ya instaurar y aplicarlo siempre en todas las pacientes obstétricas, como dijimos inicialmente, en toda paciente embarazada, durante el parto y en el puerperio. Es así que todo lo que está dentro del cuadro rosado tendrá siempre una puntuación de 0 porque asumimos que esos son dentro de los signos vitales que están dentro de la normalidad. Es decir, si tenemos una frecuencia cardíaca de entre 60 y 100, tendrá 0, presión arterial sistólica de 90 a 139, presión arterial distólica de 60 a 85, frecuencia respiratoria de 12 a 22. Esto se cambió en la guía del 2017, ya que en el del 2016 el valor normal era de 12 a 20. Temperatura de 35.6 a 37.5, saturación de oxígeno de 94 a 100, si la paciente está alerta, y obviamente la proteinuria, como dijimos inicialmente, se aplicará solo en embarazos mayores a 20 semanas. La temperatura se la toma axilar. Perdón, un ratito. Es importante tomar en cuenta la saturación de acuerdo al sitio de altura en el que nos encontremos, a los metros de altura sobre el nivel del mar. Es así que una saturación de 90 a 93 sin oxígeno suplementario y saturaciones de 90 a 93 en pacientes que viven sobre los 2.500 metros, como es nuestro caso, sobre el nivel del mar, estarán puntuados en 0. ¿Por qué? Porque a más altura tenemos menos saturación de oxígeno. No sucederá lo mismo en alturas inferiores como en la zona de la costa, donde están a menos metros de altura, y obviamente ahí sí va a aplicar. Es por eso que es importante revisar la guía. Tiene estos parámetros con asterisco que son cosas puntuales que hay que tomar en cuenta, porque quizás si es que se nos pasó ver el tema de la altura y en, qué sé yo, en San Juan, en alguna de estos lugares donde estamos a más de 2.500 metros de altura, tenemos una saturación de 91, tomando en cuenta que aquí el puntaje normal para 0 es de 94 a 100. Si tiene 91, quizás nosotros, quien no se percate en estos pequeños detalles, ya le vamos a dar una puntuación de 1 y obviamente la conducta va a cambiar, pero tenemos que recordar que esto va en relación a la altura. A la frecuencia cardíaca y respiratoria, como dijimos al inicio, se lo debe tomar en un minuto completo y se debe realizar la proteinuria en tirilla a todas las pacientes con embarazos mayores a 20 semanas. Ya. Esto es para tomar los signos vitales de manera adecuada, poder calcular qué puntuación tiene nuestra paciente en el contacto, en el primer contacto, en el contacto que tengamos nosotros con la paciente obstétrica, y de acuerdo a eso va a ir nuestra decisión, ya que no será lo mismo tratar con una paciente que en ese momento tenga un score de 2 versus a una paciente que tenga un score de 6, tomando en cuenta que por lógica entendemos que mientras más alto es el score, nuestra paciente está con un poco más de riesgo de complicarse su hemodinamia. Aquí tenemos un ejemplo que dice una mujer de 20 años de edad con 34 semanas que puede llegar a nuestro sitio de salud con los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, tiene una frecuencia respiratoria de 18, una tensión arterial de 140/80, una temperatura de 36,5 y está saturando 96%. Proteinuria negativa y está alerta la paciente. Entonces hemos encajado en donde están marcados los signos vitales, como nos pudimos dar cuenta que hay alteración tanto en la frecuencia cardíaca como en la
tensión arterial sistólica, ¿no? Dándonos una puntuación total de 1 por la frecuencia cardíaca y por la sistólica de 2, una puntuación total de 3, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos que saber que tenemos que tomar una conducta con esta paciente, que los signos vitales los tenemos que tomar cada hora, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante por qué. De acuerdo a la conducta que tengamos que realizar, van encaminados de acuerdo a la puntuación que tenga. Entonces, el puntaje de Score Mamá en establecimientos tipo A, B, puestos de salud y lo sé, es importante porque de acuerdo a eso van a ir las conductas que tenemos que realizar. Es así que si estamos en un establecimiento tipo A, B, puesto de salud o prehospitalario y la paciente tiene un puntaje de 0, tenemos que evaluar y analizar los factores de riesgo, verificar el bienestar materno y obviamente avisarle o comunicarle los signos de alarma. Se aplica al primer contacto, es decir, que si estamos en un centro de salud o en un hospital y la paciente va por consulta externa a hacerse su chequeo o su primer control de embarazo y captamos a la paciente, si ya tenemos que él tiene un diagnóstico de embarazo, ya es una paciente que tenemos que calificar el score. Si tiene 0, tenemos que evaluarle a la paciente, identificar, es muy importante identificar tempranamente los factores de riesgo. Factores de riesgo como primerito la edad, la multiparidad, la paridad de la paciente, no es lo mismo una paciente que tenga 25 años y que sea su primera gesta, no es tan alto el riesgo como una paciente primigesta de 13 años, ¿no? Como las que tenemos, o en los extremos de la vida, una paciente de 42 años y su primera gesta, como igual hay casos. Hay que identificar factores de riesgo de edad, de paridad, de peso, que es muy importante, ¿no? Ahora que también dentro de las estrategias a implementar dentro del Ministerio de Salud Pública y específicamente de nuestra zona de salud 3 es identificar tempranamente la diabetes mellitus en el embarazo y obviamente va relacionada mucho con factores de riesgo que pueden ser visibles como peso, talla, obviamente para sacar índice de masa corporal, edad. Entonces es muy importante eso. Obviamente hablarle a nuestra paciente y hacerle saber que su embarazo ya no es tan normal como quizá fue el que tuvo hace 5 años, y es que esta vez es su quinto embarazo. Entonces, aclararle que mientras más pasa el tiempo, mientras más embarazos tiene, mientras más ha subido de peso, ella tiene un poco más de riesgo. Entonces, ningún embarazo es igual que el anterior y obviamente la paciente tiene que saber que ella ya tiene un factor de riesgo que estamos identificando y que obviamente los controles serán ya sea como nosotros, el profesional de la salud decida, en el subcentro o si tenemos que derivarla, ¿no? Verificar siempre el bienestar materno fetal. Y algo muy, muy importante, aclararle o explicarle a nuestra paciente cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma quiere decir el momento en que la paciente identifica algún signo que para nosotros es importante de acuerdo a la semana de gestación. ¿Cuál es el signo de alarma que a ella le hará ir antes de su control? Porque si estamos diciendo que tendrá que ir a los controles cada mes y esto, si es que antes del mes presenta, si es un embarazo temprano, si presenta dolor como contracción, dolor como cólico, si presenta sangrado, si presenta alza térmica, tiene que volver y no esperar su control, sino tiene que volver de manera inmediata, ya sea a nuestro sitio de salud o a un hospital o a la emergencia, dependiendo en dónde nosotros estemos tratando con esta paciente. ¿Sí? La puntuación de 0 es importante para evaluar, analizar los factores de riesgo, como dijimos, identificar los factores de riesgo, hablar con la paciente, educarla a nuestra paciente y obviamente explicarle muy bien los signos de alarma. Cuando tenemos una puntuación de 1, tenemos que evaluar y analizar aquí los factores de riesgo también, pero ya cambia un poco nuestra conducta. Ya cambia porque si tenemos un score de 1, quiere decir que uno de los signos vitales están alterados y nos dio una puntuación, ¿no? Tenemos que aplicar el score mamá cada 4 horas y registrar en este caso. Tenemos que reevaluar los signos vitales, evaluar los factores de riesgo y signos de alarma materna. Pero aquí nuestra paciente ya tiene que ser intervenida. Tenemos que realizarle exámenes, pruebas de bienestar fetal básicas, ya sea usando un estetoscopio, un Doppler fetal o campana, y realizar los exámenes básicos que nos puede dirigir o direccionar a qué patología puede presentar nuestra paciente, ¿no? Nos puede dar un score de 1 tan solo con la proteinuria que nos podrá expresar que la paciente tiene una infección de vías urinarias. Entonces tenemos que realizarle los primeros exámenes, qué sé yo, una biometría de acuerdo a lo que identificamos en ese momento, una biometría, un examen de orina,
yendo obviamente siempre de lo más básico a lo más, pero pensando de acuerdo al signo vital alterado, en qué patología puede encajar, ¿no? Porque si tenemos una paciente, qué sé yo, con alza térmica, podríamos pensar primerito en una infección y debemos realizar una biometría, podemos pedir un PCR si es que tenemos laboratorio, tenemos que realizar un examen de orina, un hemo más gram, sin olvidarnos que siempre, y sin olvidarnos también que la paciente obstétrica no nos va a dar signos y síntomas muy expresivos cuando tienen infecciones, sino cuando ya la patología está avanzada. Entonces tenemos que nosotros prever lo que puede suceder. Tenemos que considerar exámenes complementarios, como dijimos, o interconsultar ya a un especialista. Tenemos 4 horas dentro de la captación del paciente y del puesto de salud o sitio de salud en el que estemos, o en el hospital o en la emergencia, en el hospital del IES donde yo trabajo. La manera en la que nos comunicamos es que si una paciente acude por consulta externa y ya le identifican con un score mamá de 1 o más, la paciente va inmediatamente por emergencia. La paciente no puede esperar su control por consulta, porque de hecho los exámenes no, la realización de exámenes de eco no es de una manera inmediata, sino ella tiene que tomar turno y cosas así. Que si estamos diciendo que al aplicarle Score Mamá es identificar tempranamente cualquier signo de alarma materna, tendemos nosotros parametrizados que si es que tiene una alteración dentro de la puntuación de Score Mamá, desde uno ya, la paciente va por emergencia, se le realizan los exámenes de laboratorio ya que se les puede realizar de manera inmediata, y obviamente se amerita un eco o lo que tengamos que realizar. Tenemos 4 horas para realizar todo eso y reevaluar nuevamente a nuestra paciente que empezó con un score mamá de 1. ¿Sí? Si es que en las 4 horas que reevaluamos ese score se revierte y se vuelve cero, y qué sé yo, identificamos una infección de vías urinarias, como dije al inicio, ya que tuvo una puntuación de 1 por la proteinuria, tomando en cuenta que igual la proteinuria, si es que me toman la muestra de orina o orino en 4 horas más, o si estoy deshidratada me va a cambiar el valor, o si estoy a veces con alimentos incluso se puede ser positiva, negativa, no es muy específica. Quizá ya se revierte o solo estuvo alterado el tema de proteinuria porque pudimos verificar que lo que tiene es una infección de vías urinarias. Si revierte el score mamá, la paciente estará en condiciones de alta, se irá con nuestro tratamiento que le instauremos, pero también tenemos que evaluar y analizar los factores de riesgo, ¿no? Para explicarle a la paciente cada cuánto tiempo se hará sus controles, si es que es una paciente apta para realizar un control en nivel 1 o tenemos que transferirle para que se haga en un centro de mayor complejidad, y obviamente siempre educando a la paciente acerca de los signos de alarma que puede presentar. ¿Sí? Cuando ya el score va avanzando, obviamente la toma de signos vitales tiene que ser, como dije inicialmente, acortando el tiempo. Es decir, que si tenemos un score mamá de 2 hasta 4, la toma de signos vitales es cada hora, ¿no? Hay que aplicar el score mamá cada hora y hay que registrar en un documento, no en la historia clínica física, como ustedes tienen la mayoría de los compañeros o colegas que trabajan en el ministerio, y nosotros en nuestra historia electrónica. Tenemos que revaluar los signos vitales más los signos de alarma. Tenemos que realizar un diagnóstico primario y lo más temprano posible para poder actuar de manera inmediata, porque solo así se ha logrado disminuir complicaciones, ¿no? ¿Cómo? Aplicando las guías de práctica clínica, porque si estamos viendo que tiene un score alterado, tenemos que hacer los exámenes principales, como dijimos, ya sean estos de sangre, de orina. Siempre tomen en cuenta que las principales infecciones en el embarazo son infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, que pueden llegar a complicaciones más graves como ruptura prematura de membrana, sepsis obstétrica, partos prematuros y muchas de esas complicaciones. Entonces, tenemos que reevaluar adecuadamente, realizar los exámenes iniciales, obviamente teniendo una idea de qué patología puede tener nuestra paciente. Realizamos pruebas de bienestar fetal básicas, utilizando, como dijimos, lo que tengamos, ¿no? Fonendoscopio, Doppler fetal, campana de Pinar. Si tenemos un eco, lo realizamos también. Y alistamos, activamos y aplicamos la clave que tengamos que aplicar, ¿no? La clave azul si tenemos trastornos hipertensivos, la clave roja si tenemos hemorragias obstétricas, o amarilla si es que pensamos en un trastorno que vaya relacionado con la sepsis obstétrica. Según sea el caso,
Hay que elaborar la hoja de referencia, porque esto va para tipos A, B y puestos de salud y prehospitalaria. Hay que elaborar la hoja 053, llenar de manera adecuada y enviar a un nivel de mayor complejidad o de mejor capacidad resolutiva según el caso. Tomando en cuenta que, como dijimos al inicio, las pacientes obstétricas son muy sutiles los cambios, pero cuando ya se compromete toda su hemodinamia, quizá en la primera hora tendrá un score mamá de 2 o 3 y después de la hora que tengamos que tomar los signos ya no tenga 2 o 3, sino tenga 8 o 9, ¿sí? Y conscientes nosotros que mientras más alto el score, más riesgo está corriendo nuestra paciente. Tenemos que transferir, siempre acompañado por un profesional de la salud. Obviamente hay que activar la cadena de llamadas, comunicando al director del establecimiento de salud, al director distrital, de acuerdo al caso, y realizar siempre el seguimiento del caso. Es decir, que si es que transferimos a un hospital de segundo o tercer nivel, nunca olvidarnos de nuestro paciente, siempre estar pendiente qué pasó, qué sucedió, lo operaron, no lo operaron, el bebé nació prematuro, la paciente está viva, fue a cuidados intensivos, qué sucedió, ¿no? Porque sabemos nosotros que cuando existe complicaciones como una muerte materna se aplica el protocolo de Londres y es una auditoría interna, ¿no? Nos verifica desde el primer momento en el que llegó la paciente y tuvo contacto con un personal de salud. Es por eso que el tiempo es muy importante y por eso que tenemos que estar listos y capacitados para tomar la decisión en el menor tiempo posible. Nunca subestimemos, no digamos, no, es que la fiebre capaz es porque está con gripe. O sea, siempre pensemos, piensas mal y acertarás, entonces capaz un poco exagerando, porque las obstétricas son así. Solo de esa manera vamos a ser más cautos y y nos irá mejor, tendremos menos complicaciones, porque en el protocolo de Londres se va desde el primer sitio en el que la paciente obstétrica tuvo un contacto con cualquier personal de salud, sea este médico especialista, médico ginecólogo, familiar, médico general, rural, si tuvo el primer contacto con el auxiliar del subcentro, con quien sea, ¿sí? El protocolo de Londres va desde el momento en que llega la paciente, tiene contacto en un lugar de salud, cuánto tiempo se esperó, cuánto se demoraron en tomar los signos vitales, en cuánto tiempo pudieron activar una u otra clave, cuánto se tardaron en transferir a la paciente. Son muy importantes las demoras y a veces, qué sé yo, hay demoras en comunicar o en transferir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces queremos o pensamos que en nuestro puesto de salud, canalizando una vía o lo que sea, ya vamos a esperar, ¿no? Siempre y ya justificando si es que no tenemos, si estamos diciendo ya que con score 1 tenemos que hacer exámenes, si en nuestro centro de salud no tenemos laboratorio, tenemos que referirlo, porque la guía nos dice que el score 1 ya nos está mostrando que hay alguna alteración, que puede ser sí como una infección de vías urinarias, que no se convierte en una emergencia obstétrica, pero también sí se puede convertir en una sepsis, que quizá tuvo score 1 porque solo se alteró la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Entonces, me cambiaron, creo. Cristóbal, no sé quién es. Entonces, tenemos que estar listos para poder realizar eso, ¿ok? Cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 5, ¿sí? Primero que ya nuestra paciente está más comprometida hemodinámicamente, los signos vitales se les debe tomar, como dije al inicio, según nuestra guía cada 30 minutos, pero esto aplicará hasta donde nosotros estemos, ¿no? ¿Por qué? Porque como dije igual al inicio, si es que esta paciente no, el aplicar una guía no quiere decir que solo la guía tengo que seguirla con ojos cerrados, o sea, no, puede cambiar nuestra conducta. Por ejemplo, en el tiempo de toma de signos vitales, si es que nuestra paciente llega a cuidados intensivos de un hospital de segundo o tercer nivel, porque no le tomarán cada 30 minutos, requerirá un monitoreo permanente o cada 15 minutos, ¿sí? Pero si está en nuestro puesto de salud y llega con mayor o igual a 5 de puntuación de score mamá, apenas llegue, ya calculamos y ya tiene 5. Si llega, qué sé yo, 2 de la tarde, pues 2:30 tenemos que tener el próximo registro de los signos vitales. Todo eso entrará dentro de la auditoría de nuestra historia clínica, ¿no? Entonces aplicaremos el score mamá según lo que dice aquí, cada 30 minutos y registramos, ¿sí? Revaluamos los signos vitales más los signos de alarma, pruebas de bienestar fetal, como dijimos, obviamente siempre tenemos que dentro de lo que podamos, ¿no? Porque si es un embarazo pequeño de 8, de 10 semanas y viene por sangrado, no vamos a valorar bienestar fetal porque no vamos a tener en todos los centros de salud un eco, ¿no? Que sería lo ideal. A esas semanas gestacionales no servirá mucho usar estetoscopio para valorar vitalidad fetal, pero sí
tenemos que actuar de manera inmediata y aprovechar los tiempos en lo que es alistar, activar y aplicar cualquiera de las claves obstétricas que pensemos que merezca esta paciente aplicarla. Hay que elaborar siempre la hoja de referencia 053 y enviar establecimientos de salud de mayor complejidad de acuerdo a la emergencia obstétrica. Transferir siempre, como dijimos, acompañado de un personal de salud. Activar la cadena de llamadas. Es importante comunicar. ¿Por qué? Porque eso también va registrado, ¿no? Nosotros siempre nos debemos, hay que seguir un órgano regular y obviamente siempre hay que comunicar. Cuando ya tenemos una paciente NEARMIS que está en riesgo, una paciente obstétrica con score alterado, tenemos que comunicar siguiendo el órgano regular, obviamente. Activar las cadenas de llamadas de acuerdo a cómo sea nuestro establecimiento de salud, ya sea el director del establecimiento inicialmente, luego al director distrital o zonal. Y como siempre y como hemos dicho, hacer el seguimiento del caso, ¿sí? Porque nuestra paciente, si es transferida a cualquier hospital, no podemos desentendernos, ya que nosotros le captamos, nosotros identificamos y obviamente también se verá reflejado de qué manera o qué tan adecuado actuamos, ¿no? ¿Cuál fue nuestro accionar? Si logramos identificar a tiempo, si sería perfecto que estemos de aquí después de este curso aptos y podamos todos juntos, los profesionales que trabajamos y podemos tener contacto con las pacientes obstétricas, luchar todos para poder disminuir el riesgo de muerte materna. De una manera solo trabajando juntos, sí, juntos, fundamentados obviamente en el conocimiento, aplicando las guías de práctica clínica, sin ser tampoco tan cerrados. Sí, el personal del ministerio a veces nos obliga o son muy cerrados, pero nosotros sí justificamos con conocimiento, como ustedes se van a dar cuenta ya en los próximos talleres, que hay algunas cosas que han cambiado y que obviamente dentro de la guía no está. Nosotros les vamos a proporcionar, pero obviamente todo fundamentado con bibliografía. Lo anterior era para los establecimientos tipo A, B y centros prehospitalarios. Ahora, los establecimientos tipo C y hospitales básicos realmente no cambia mucho nuestra conducta. Como dije yo, y mientras les hablaba de las diapositivas anteriores, también le explicaba nuestra realidad. Mi hospital es de segundo nivel, entonces más o menos de la actuación, excepto el tema de comunicar al director y eso, porque nosotros tenemos obviamente médico especialista y esa es la idea, que haya médico especialista todas las 24/7. Entonces las cadenas de llamadas de nosotros ya cambia porque, por ejemplo, con score mayor a 5 tiene que ser valorada por el especialista en menos de 15 minutos, ¿no? Cosa que no se puede aplicar a un nivel 1 porque la mayoría, si no es todos, no cuentan con médicos especialistas. Entonces, en los establecimientos tipo C y hospitales, por favor, no están manipulando las diapositivas. Entonces, sería importante que respetemos el orden. Las diapositivas luego van a estar al alcance de ustedes. Pueden revisar. Además, todo lo que está aquí está en la guía de práctica clínica del 2017, que es la última del SCORE Mamá que sacó el ministerio, excepto los datos que les dije inicialmente de la Gaceta de Muerte Materna, que eso igual está al alcance de todos. Solo tienen que ingresar y buscar como Gaceta de Muerte Materna y les dirá los datos finales con cuadros estadísticos y todo desde las semanas hasta la semana epidemiológica número 32, que es en la que estamos. Entonces, para establecimientos tipo C y hospitales básicos con la puntuación de SCORE Mamá de 0, lo mismo, ¿no? Analizamos los factores de riesgo, valoramos el bienestar materno y fetal y obviamente, como dije, es muy importante educar a nuestra paciente acerca de los signos de alarma para que sepa ella en qué momento debe venir, porque no todas las embarazadas van a saber, o si nos ha pasado generalmente que nos dicen, tuve, no sé, dolor de cabeza desde ayer, pero pensé que se me iba a pasar. Entonces, no, pues hay que decir a la paciente, si le duele la cabeza, tiene que volver, porque el dolor de cabeza, la cefalea puede significar muchas cosas, como desde una simple preocupación o un problema, un tema de sol, hasta un trastorno hipertensivo o avisarnos que puede ser una eclampsia, ¿no? Y es un signo de vasoespasmo. Entonces, todo eso hay que explicarle a la paciente que la embarazada es diferente, el comportamiento es distinto, que cualquier cambio sutil que presente puede ser mucho más grande de lo que podemos pensar. Entonces, si es que nuestra paciente en un establecimiento tipo C o hospital básico tiene uno, aplicamos SCORE Mamá cada 4 horas.
y registramos. Lo mismo, tenemos que revaluar los signos vitales y tenemos que realizar exámenes, ¿no? Revaluar factores de riesgo, signos de alarma, realizamos pruebas de bienestar fetal, los que tengamos en nuestro sitio de salud, los exámenes complementarios para identificar cuál es la causa por la que se alteró el score. Y si revierte el puntaje, le podemos dar el alta con el tratamiento adecuado para la patología que identifiquemos y agendando una cita para el próximo control, porque lo que estamos igual recalcando siempre es que tenemos que hacer un seguimiento a nuestras pacientes. Las pacientes obstétricas siempre tienen que estar monitorizadas. En nuestros niveles de salud tenemos que nosotros saber cuántas embarazadas tenemos, quiénes se controlan aquí. O sea, si eso se trata de hacer en los hospitales, con mucha mayor razón en los niveles 1, ¿no? Que ustedes tienen una por zonas geográficas, delimitación, mapas y todas esas cosas que es muy importante. Tenemos que tener muy en cuenta cuántas embarazadas tenemos en nuestra zona, cuántas se están controlando en el ministerio, cuántas tienen controles en el IES, aunque llegando al caso nosotros sabemos que con la activación de redes no existen ya pacientes IES, ministerio, sino toda la paciente obstétrica es una paciente de atención prioritaria, es decir, que si mañana puede ir una paciente que nunca ha tenido IES, nunca se ha aportado, pero es una emergencia obstétrica, tiene que ser atendida en el hospital o en el centro de salud más cercano, sea o no sea IES ministerio, porque al final nuestro órgano rector de funcionamiento es el MSP y todos además somos profesionales de salud y si estamos conscientes de que queremos disminuir la muerte materna, pues la única forma es trabajando a conciencia todos y obviamente prestando nuestra atención inmediata y de manera adecuada. Si es que tiene una puntuación de 2 a 4, hay que aplicar el score mamá cada hora y registrar. eh, Tomen en cuenta siempre, colegas, que la historia clínica es un documento médico legal. Todo lo que está escrito sirve, todo lo que no está escrito nunca se hizo. Ahora que estamos acechados con el tema del COVID, tenemos que cuidar mucho nuestras espaldas, colocar de manera adecuada siempre con horas, con tiempos, ya cuando hablemos de cómo se activarán los equipos de trabajo para activar cada vez que activemos alguna clave. Tenemos que siempre en nuestro sitio de salud en donde vamos a trabajar, tenemos que tener ya nuestro equipo armado, ¿no? Aunque todas las personas tienen o pueden tener la capacidad de ser en una clave coordinador y en el otro ser asistente 1, asistente 2 o circulante, pero cada uno tiene que saber las funciones de cada uno y todos trabajar en equipo. No olvidarse siempre de colocar, si es que en ese momento no se puede poner porque hubo una emergencia y no podemos sentarnos a llenar formularios antes de actuar con la paciente. Al final tenemos que hacer un recuento cronológico, ¿no? Colocamos la nota 3 horas después porque la paciente llegó en tales circunstancias y obviamente ponemos en este momento, tratemos siempre de que alguien del equipo tenga presente a qué hora llegó, ¿no? Generalmente la licenciada de enfermería o la señora o señora auxiliar puede estar pendiente de que, por favor, tenga pendiente a qué hora llegó, a qué hora se le canalizó la vía, cuándo se le pasó sangre, o sea, todos esos detalles que son muy importantes, cuándo le valoró el especialista, cuándo le valoró, entonces, todas esas cosas que tenemos que ir luego colocar cronológicamente, tenemos que ponernos de acuerdo y completar, si es posible, la historia clínica todo el grupo, todas las personas que conformaron ese equipo de trabajo en el momento que se activó una u otra clave obstétrica. Tenemos que realizar un diagnóstico primario, como dijimos, igual basado en las guías de práctica clínica, y aquí es muy importante, ¿no? Porque como les dije antes, aquí tiene que ser valorado o comunicado por el médico tratante antes de 30 minutos, con un tiempo máximo de 30 minutos. Les hablaba con el tema de los tiempos y de las demoras, ¿no? Que si nos auditan una historia, nos preguntan si la paciente llegó 9 de la mañana a un hospital de segundo nivel donde hay ginecólogo a las 24 horas, con un score de 4 en este caso, ¿a qué hora llegó a las 9? ¿A qué hora puso la nota el médico especialista? ¿No? Porque si estamos sabiendo que nuestras pacientes con este score y en un centro, establecimiento tipo C o hospital, tiene que ser valorado en menos de 30 minutos, todo tiene que constar dentro de la historia clínica, salvo que obviamente el médico esté en una cirugía o algo. Si es un hospital, habrán más especialistas que estén en la mañana en consulta externa. Habrá obviamente un coordinador o jefe de servicio que si es que el otro médico no puede porque está en alguna otra emergencia o está en una cirugía y obviamente no puede salirse en mitad de una cirugía, pues siempre habrán o otros especialistas que podrán ayudarnos a valorar, ¿no? O el mismo médico emergenciólogo que también es médico especialista y podrá darnos el soporte vital inmediato hasta que pueda llegar el ginecólogo, que esa es la idea. Si es que tenemos que obviamente alistar, activar y aplicar cualquiera de las claves
es importante la capacitación a todo el personal de salud, porque lo dice la guía, ¿no? Que cualquier personal de salud que pueda tener contacto con la paciente esté en la capacidad de activar una clave, es decir, que si ve una paciente sangrando con hemorragia, puede gritar ya, activar una clave roja, un pito, como se hayan puesto de acuerdo, y obviamente todo el grupo o el equipo de trabajo, el equipo que ya se haya organizado de acuerdo a su sitio de salud, tiene que ya ir con el kit, abrir y obviamente actuar. Es por eso que la capacitación no se limita solo a médicos especialistas o médicos residentes o médicos generales. Se creó esta herramienta porque es muy básica y porque se fundamenta nada más en tomar signos vitales y cualquier personal de salud puede ya valorar y cuantificar el score mamá. O sea, no es un tema de que no puedo sacar el score mamá mientras no venga el ginecólogo, no. El ginecólogo va a venir, tiene que llegar, como en este caso, antes de los 30 minutos y obviamente él decidirá y actuará, ¿no? Va a decidir qué conducta va a tener, si tendrá una conducta terapéutica, ya sea solo medicamentosa, farmacológica, o va a la paciente a quirófano. Eso es lo que sí va a decidir el especialista, pero el activar la clave, en calcular adecuadamente el score mamá, lo tiene que hacer cualquier personal de salud, porque por eso se creó esta herramienta de cierto modo sencilla, porque se fundamenta tan solo en tomar de manera adecuada signos vitales y sumar, que yo no le veo nada complicado en eso, ¿no? Ya las conductas, ya el tratamiento, ya la terapéutica, conductas más de transferencia y eso obviamente decidirá el profesional más experto o obviamente el especialista en el lugar en el que haya. Si no revierte el puntaje en una hora, hay que evaluar los signos de alarma materna y bienestar fetal, realizar una referencia, porque también si es que está en un hospital básico nivel 2, puede que necesiten también un hospital de tercer nivel, que es el de mayor complejidad dentro de nuestro sistema de salud pública. Entonces, pudiéramos igual, si es que no tenemos aquí en nuestro hospital, qué sé yo, compuestos como en nuestro caso, que no tenemos siempre a la mano plasmas y tenemos un gel o lo que sea y necesitamos transferir, pues también podemos transferir a tercer nivel. O lo que nos sucede la mayoría de veces que por el espacio de neonatología y es un parto prematuro, es una amenaza de parto prematuro o es ya una indicación de terminar prematuramente el embarazo, pues obviamente por la falta de espacio en neonatología sí también nos ha tocado transferir a hospitales de tercer nivel o a otros hospitales de segundo que puedan tener la capacidad resolutiva en el tema de neonatología, por ejemplo. Entonces, dependiendo obviamente el tipo de complicación obstétrica que presente nuestra paciente, también podemos transferir. Transferir siempre acompañado de un profesional de salud, y eso lo recalca porque también hemos visto que a veces de los niveles uno apenas y llega solo la paciente, por poco con el paramédico, pero sin embargo el paramédico solo de la ambulancia, más no el personal de salud del subcentro de donde viene. Eso es muy importante y algunas veces que yo he estado como coordinadora de servicio que era antes de ginecología del IES, en algunas auditorías de muerte materna hay mucho problema también cuando el paciente, por ejemplo, llega solo con el personal de la ambulancia, ¿no? Que no sabe qué pasó en el parto, cuántas horas, o si es que fue un puerperio o lo que sea. Siempre es importante que vaya acompañado del personal de salud. Tomemos en cuenta que quizá esa paciente obstétrica es la paciente más grave de todo nuestro día, de todo nuestro hospital o de todo el subcentro en el que estamos. Entonces hay que darle la atención adecuada y como dijimos, ¿no? La obstétrica es prioridad aquí en todos los hospitales. Hay que activar la cadena de llamadas. En nuestro caso se avisa generalmente al director del hospital y este a su vez ya tiene que comunicarse con el director distrital o zonal y hay que ver, obviamente hay que ir controlando para ver si es que el puntaje aumenta o no, para de acuerdo a eso seguir tomando las conductas necesarias o derivar o pasar la quirófano a nuestra paciente. Cuando tenemos un score mayor o igual a 5, hablamos de una toma de signos vitales cada 30 minutos, la misma que no es absoluta, ¿no? Porque como dijimos, habrán casos en el que tengamos que tomar los signos vitales cada 15 minutos y eso no está contraindicado. Evaluar los signos de alarma, realizar un diagnóstico primario basado obviamente en el cuadro clínico de nuestra paciente. Y aquí ya cambia porque el médico tratante o especialista tiene que valorarle a una paciente que viene con score mayor o igual de 5 en un máximo de 15 minutos, ¿no? Entonces, la atención, como lo decimos, es inmediata.
tiene que alistar, activar y aplicar cualquier clave obstétrica que se active de acuerdo a la sintomatología o el cuadro clínico que presente nuestra paciente. Si no revierte el puntaje en 30 minutos, hay que evaluar los signos de alarma materna y bienestar fetal y realizar transferencias si fuera necesaria a un centro de mayor complejidad, dependiendo del tipo de complicación obstétrica que tenga nuestra paciente. Si decidimos transferir, tenemos espacio, lo podemos realizar de la manera más pronta posible, siempre con un personal profesional de salud a un nivel superior según el caso. Aplicar la cadena de llamadas siempre y obviamente valorar siempre si revierte o no el puntaje de SCORE Mamá. Dentro de las claves obstétricas, como dijimos inicialmente, las causas de muerte materna a nivel mundial son las mismas, son las tres principales con las que luchamos, no con esto que la paciente no pueda morirse de otra cosa. Sí, sí pueden complicarse de otras cosas, pero las más frecuentes son estas tres, ¿no? Las trastornos hipertensivos, las hemorragias y sepsis obstétrica. Es por eso que en estas tres se ha podido encasillar y encaminar la aplicación del SCORE Mamá para identificar de manera oportuna. Las claves obstétricas son un sistema de roles y funciones que permite la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. Es un sistema, en el sistema de respuesta rápida o claves obstétricas están conformados por profesionales de la salud, capacitados como ustedes y en este caso, en estas claves que en un accionar coordinado buscan prevenir la muerte materna. La activación de la clave, esto es muy importante, ¿no? Porque esto igual va normado. La activación de la clave, como dije hace un momento, la realizará el primer profesional de salud que tiene contacto con la mujer que pueda presentar una emergencia obstétrica. O sea, no es que tendremos que esperar hasta que venga el especialista o hasta que venga el director del subcentro a activar la clave. No. Cualquier personal y esté establecido en la guía, ¿no? La activación de la clave realizará el primer profesional de salud que tiene contacto con la mujer que presente una emergencia obstétrica. Puede ser en el servicio de emergencia, puede ser en el pasillo, puede ser en el quirófano, en la sala de labor de parto, en la sala de la recuperación, en la internación, en otro servicio donde esté nuestra paciente por otra causa, obviamente gestante o puérpera que esté, no sé, en medicina interna, en cirugía, donde sea. Cualquier personal de salud que esté en contacto, el primer personal de salud que entre en contacto y que verifique, puede activar cualquiera de las claves. La activación de la clave. El equipo de respuesta ante la activación de la clave estará conformado de acuerdo a la disponibilidad de cada establecimiento de salud y su nivel de complejidad. Se deberá contar mínimo con 2 personas para activar una clave, pero lo ideal es que el equipo conformado sea por 4 personas. En el primer nivel de atención puede ser por 2 personas, en segundo y tercer nivel de atención generalmente es 4 personas, ¿no? Pero también puede ser 2 de acuerdo al personal que tengamos apto y en ese momento. Cada miembro del equipo tendrá funciones específicas y se los designará como un coordinador o coordinadora, asistente 1, asistente 2 y circulante. Eso será el equipo de trabajo en todos los lugares. Ahora, si es que estamos en un nivel 1 y no hay tanto personal de salud, pues podrá ser conformado nada más por 2 personas. Esto es importante porque si recibimos la clase teórica, vamos a tener nuestros talleres con las claves obstétricas que son importantes. Creemos que es necesario y créanme que sí, cuando en la práctica diaria, cuando hemos realizado simulacros, aparentemente ya después de la clase teórica, todos entendieron cuáles son sus funciones, todos saben lo que hay que hacer, pero en el momento que se activa una clave o se hace un simulacro, existen varias falencias. Por eso sí se les sugiere y se les recomienda. Y de manera personal, los simulacros son muy útiles, ¿sí? Porque también no todo el personal está apto para actuar en una emergencia, ¿no? Hay personal que se vuelve mucho más efectivo en una emergencia, sabe qué hacer, mantiene la calma. Hay otro personal que en lugar de ayudarnos, quizá nos puede entorpecer el trabajo. Entonces, hay que tratar que el equipo que va a estar para activar cualquiera de las claves sea el equipo que esté, obviamente no se libran de responsabilidad, porque si es que, aunque no esté preparado, aunque no le guste, aunque no pueda manejar el estrés, si le toca, tiene que activar la clave porque si no estaría cayendo en una falta de atención. Mientras que si es que podemos realizar, mientras más hagamos, más simulacros hagamos, la gente ya se va adaptando un poco más a realizar este tipo de trabajo y obviamente enfrentarse al estrés de una emergencia obstétrica. Entonces, en cada centro nosotros deberíamos ya tener establecido nuestro equipo de trabajo, ¿no? Qué sé yo, si solo tenemos casi siempre 2 personas,
pues el equipo estará constado de 2 personas. Y si tenemos ya en los hospitales un poco más grandes, más personal obviamente, entonces ya ahí nosotros tenemos ya nuestros equipos armados con 4 personas. Cada uno sabe sus funciones, más sin embargo, dentro de cada kit que nosotros hemos adecuado, poniéndoles unas cajas de colores, el rojo, el azul y el amarillo, dentro de las cajas existe igual una identificación que se pondrá o se podrá poner con un colgante cada personal de salud que vaya a hacer cada función. Es decir, nos ponemos una tarjeta con el coordinador y si es que nos olvidamos cuáles son todos los roles que tenemos que realizar, pues tenemos al reverso de la hoja de que dice coordinador, la tarjetita, todas las funciones que tenemos que realizar. De la misma manera, se les sugiere en cada centro de salud que lo realicen, dentro de cada kit que esté una tarjeta con el nombre, ¿no? Coordinador y atrás todas las funciones que debe realizar. Porque sí es verdad, en el momento del estrés podemos tener que, quizá nos confundimos en lo que teníamos que hacer y que no que es nuestra función, nuestro rol, pero la idea es que mientras más simulacros hagamos, más preparados vamos a estar para actuar cuando nos llegue una verdadera emergencia obstétrica y esa es la idea de nuestro trabajo. Se han seleccionado otras claves obstétricas en función, como dije, de las 3 causas principales de mortalidad materna en el Ecuador. Clave azul, trastornos hipertensivos, clave roja, hemorragias obstétricas y clave amarilla para sepsis obstétrica. Y va dentro de esto SIR, sepsis severa, choque séptico obstétrico. Dentro de lo que nos tocaba hablar ahora, vamos a concluir aquí. Si es que alguien tiene alguna pregunta, la próxima clase obviamente ya empezaremos con cada clave, clave roja, clave azul y clave amarilla. Y si es que hasta el momento alguno de los colegas o compañeros estudiantes tiene alguna pregunta o duda, podremos estar predispuestos para contestar en algunos minutos. Están silenciados. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, soy la doctora Yasmín Proaño, médico rural del Centro de Salud Balsapamba. Lo que pasa es que mi pregunta es, por ejemplo, ahí yo soy sola y si llega, por ejemplo, una emergencia obstétrica, a pesar de que estoy sola, ¿se pueden activar? O sea, porque tuvimos un caso, pero no estaba yo, estaba el médico del ECU. Ya, Llegó una paciente convulsionando, claro. embarazada, Ajá. y dijo él que no podía activar el kick azul ya que él se encontraba absolutamente solo y eso le costó el puesto ahora. Obviamente, claro. Eh, Estamos diciendo, a ver, tú trabajas sola siempre, o sea, todo el tiempo, las 8 horas. Yo lo que tenía entendido que siempre en los puestos de salud siempre hay un médico, un profesional, ya sea obstetriz, obstetra, rural, general, lo que sea, u odontólogo en tal caso, y siempre un personal de enfermería. Ya no siempre tienen enfermeras, pero generalmente tienen auxiliares. ¿No tienen tampoco Auxiliares, auxiliares? Ya, ¿sí tienes no sé, auxiliar? auxiliares, sí. Ya, por eso. Entonces, tu equipo de trabajo será de 2 personas. Tú eres la coordinadora y la auxiliar es el asistente uno. De ninguna manera puede pasar de que llegue la paciente convulsionando y no le coloquen sulfato de magnesio, ¿no? O sea, tenía que haberle colocado incluso el personal del ECU. ¿Por qué? Porque es un profesional que estuvo en contacto con la obstétrica, ¿no? Él tiene que tener la capacidad de que, si no puedo canalizar una vía, pues puedo colocar el sulfato de magnesio intramuscular, ¿no? O sea, Eso, por eso, esa era mi pregunta. Es por lo que la paciente estaba convulsionando y refería a él que no pudo canalizar. Entonces, si claro, hay eso te digo. alguna otra vía. Claro, por eso te estoy diciendo, porque sí nos ha pasado, ¿no? Pero tú el sulfato de magnesio lo puedes colocar intramuscular, porque obviamente es lógico pensar que si es que está convulsionando, ¿cómo le vas a canalizar la vía, no? Exacto. Generalmente nuestras pacientes obstétricas no son delgadas, siempre están con sobrepeso, el difícil acceso a las vías, o sea, obviamente es muy, muy difícil acceder a las vías periféricas de ella y peor con los catlones que tenemos en los kits, que generalmente son catlones de gran calibre, ¿no? Porque eso es lo que 16. vamos a ir hablando, ajá, siempre son 16, 14 o 16 y siempre tienes que poner 2 vías. Ahora, pero si llegó la paciente convulsionando, en ese caso lo que tenían que hacer es colocarle intramuscular el sulfato de magnesio. ¿Hasta qué?
merme o pare la convulsión y podamos ya ahí seguir abriendo el kit y colocar las 2 vías ya cuando la paciente deje de convulsionar. Ya, la dosis intramuscular es la misma, las 3 ampollas para la eclampsia, o se la tiene que diluir algo, Como tienes porque que son poner de 10 ataque, ml. claro, como puedes poner de ataque para que pare la convulsión, porque la idea es que tienes que poner los 6 gramos, ¿no? Intravenoso, pero de ataque tú puedes poner, como alguna vez nos llegó, nosotros decíamos, pero ¿cuántas ampollas tenía? No, no solo tenía una, la una que tenga tienes que colocarle, lo ideal es colocarle los 6 gramos, ¿no? Intramuscular. En ese momento por la emergencia, ¿no? No es lo ideal es intravenoso, como ya vamos a hablar Claro, cuando nos toque la clave azul y obviamente diluida con 80 ml de solución, no, pues 70 ml de solución salina y 30 de sulfato de magnesio diluido en bomba de infusión en 20 minutos, eso es lo ideal, pero si tú estás en una emergencia, lo que no puede suceder es que, por ejemplo, no tengas el kit y digan, no, es que yo no tengo el kit azul y no tenía sulfato o no tenía diazepam últimamente, ¿no? Tú podías colocarle diazepam y se darle a la paciente, ¿no? El personal que estuvo. Si es que no tenía sulfato, si no sabía cómo colocarle, no podía destapar la vía, o el no podía diazepam se lo puede colocar intramuscular intramuscular, también. se lo debe colocar intramuscular para una emergencia. 0,5 lo puedes colocar. Pero lo que no puede suceder es que en cualquier sitio en el que pueda llegar o tener acceso a una obstétrica, tú no tengas los kits. Tú tienes que tener los kits y obviamente dentro del trabajo de quienes están a cargo de su centro de salud estará, qué sé yo, todos los días, lunes, miércoles y viernes o lunes y viernes, si es que no tienen muchas emergencias obstétricas, se revisará los kits, ¿no? Para estar así con la lista, que todos los kits estén completos, ¿no? Eso es trabajo de quien está a cargo del subcentro y de quien está manejando, quién es el responsable de las obstétricas. Porque también nos ha pasado que ha habido emergencias y nos dicen, no, es que justo en el kit que estuvo, qué sé yo, la ampolla estuvo caducada o no habían los tubos, porque generalmente los tubos también se caducan. Entonces, Claro, por eso que igual tenemos que hacer un checklist y tener que estar revisando constantemente, qué sé yo, tú si trabajas en tu subcentro de aquí el lunes y empiezas y dices, a ver, trabajamos las 2 personas. Yo soy el médico rural, usted es el auxiliar, pues muy bien. Como esto es una ordenanza, es una disposición del ministerio, vamos a aplicar SCOR mamá a nuestras pacientes obstétricas. Y tienes que hacer los simulacros con esa persona. O sea, él tiene que estarse capacitando en canalizar vías, porque obviamente es el que va a ser de asistente 1 y tú como eres el médico tienes que ser el coordinador. Sin desmerecer que si es que en algún momento el asistente 1 no puede canalizar la vía, el médico tiene que hacerlo. Porque no puedo decir yo, no, es que yo no sé canalizar vía porque sabe la enfermera. Claro, no puede ser mi claro. competencia, pero ponte y tú solo tienes auxiliar. El auxiliar diga, no es que no tengo mucha experiencia en canalizar la vía. ¿Quién es el personal más capacitado ahí? El médico. Entonces, no El estará dentro de médico. tu función. No, por eso digo, esto es una guía, no quiere decir que a rajatabla, o sea, no, tú no vas a decir, a ver, es que la doctora dijo que en mi tarjeta el coordinador se pone al lado del vientre de la madre, controla los signos, le pone la sonda, pero no dice colocar vía. No, pues, si tu asistente no puede, está nervioso, lo que sea, no, pues trae acá las vías y yo le canalizo. Por eso es importante hacer los simulacros, ¿no? Hacer los simulacros, porque como digo, o sea, no son muy comunes, capaz no lleguen muchas, pero el momento en que llegue, pues puede esa paciente ser una No, muerte no es muy materna. común. Claro. Entonces, Claro, y el equipo será entre los dos. ya, entonces, y una vez colocado el sulfato de magnesio, nos ayudaría a bajar la presión, porque el sulfato es como un neuroprotector, o sea, pero No, también ayuda a bajar la el presión. sulfato de magnesio es neuroprotector cerebral, obviamente materno, pero más hace un efecto sedante. No es un antihipertensivo. Eso ya lo sabemos, no es Claro, un antihipertensivo. Tú exacto, pero tienes entonces otros medicamentos para manejar la presión, tipo hidralacina, ¿no es cierto? En ampolla, que hidralacina, debe sí, en estar, claro, ampolla. eso debe estar dentro del kit. Si nuestra paciente me Sí, dices que si convulsionó, no va a estar consciente, entonces no va a poder tomar nifedipino porque de primera línea es eso. nifedipino. Pero si la paciente está inconsciente, está un periodo posictal después de la convulsión, no vas a darle nifedipino bioral, tendrás que colocarle hidralacina si es que amerita, si no, pero eso ya será el tema de hablar de nuestra clave azul, que tenemos que Ah, aprender a ya. calcular la tensión arterial media, porque ya no solo tendremos que colocar antihipertensivo cuando estén con cifras mayores o igual a 160, 110, no, eso es lo que nos dice la norma, pero nosotros ya en la próxima clase que veamos trastornos hipertensivos, tenemos que aprender siempre y sacar la tensión arterial media, porque los estudios dicen que mientras más alta sea la tensión arterial media, no la sistólica y diastólica, sino la media, la paciente tiene más Ujú. riesgo de convulsión o de un accidente cerebrovascular.
¿ya? Ya, Entonces, entonces, ajá, la pero el próxima equipo clase de, ahí ya para. ya, pero el equipo de trabajo es conformado, o sea, tú no puedes decir, no, es que yo solo tengo un auxiliar y aquí no puedo activar el score. No, pues tú no vas a poder poner en tu puesto Claro, de es que, salud un letrero, no se admite embarazadas complicadas. No, pues, o sea, es lo que va a llegar. Lo que tú tienes que saber es que tú tienes que estar lista para la emergencia que te llegue. Lo que sí es que tienes que saber también es que tienes que tener a la mano cadena de llamadas, una ambulancia, un carro, lo que sea, para transferir al lugar más cercano. Y tú colocar, obviamente, todo en la historia clínica. La paciente me llega en este momento, yo activo mi clave obstétrica en este momento, estamos tan dos personas o solo estoy yo, pero yo hago esto. Lo que no puede suceder es que, como en el caso que me cuentas, que me diga estuve solo y no le canalicé. Claro, puede ajá, estar solo, exacto. pero tú puedes colocarle intramuscular, o sea que eso sí puedes hacerlo. Y generalmente la paciente no va a estar sola, va a siempre estar con familiares. El familiar me ayudará a tenerle mientras ella convulsiona y le puedo colocar el sulfato de magnesio o por último el diazepam. Ya el diazepam y Sí. el sulfato era de que le coloque Tenía intramuscular. que colocarle, tú puedes colocar sulfato de magnesio intramuscular hasta que pare la convulsión. No está contraindicado. Ya. No Ah, es ideal, no, pero no está contraindicado. Y si te toca, tienes que usarlo. Lo que no puede suceder es lo que ha pasado, o sea, que no le colocó nada. eso sí, Y espero que porque fue convulsione. un boom eso. Claro, sí, sí, sí. Todas las obstétricas siempre son un boom. Ya, entonces, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hago? Descartar. A ver, otra cosa. Está al revés. Buenas noches. Buenas noches, sí, dígame. José Loyola le saluda, médico de acá de Centro de Salud Pedernales. ¿Ya? Hola, buenas noches. Sí, yo quería saber si es que es posible que me pueda ilustrar con un ejemplo, que no me quedó muy claro la muerte materna directa y la muerte materna indirecta. Ya, Era mi duda, no lo tenía ya. muy claro. La muerte materna directa es por una causa obstétrica, ¿no? Por ejemplo, un aborto, una paciente que, como la que nos contó la compañera, que convulsionó, hizo una eclampsia y se murió, ¿no? Ahora existen muertes maternas indirectas. Qué sé yo, yo tuve, por ejemplo, un caso en el hospital y mi paciente falleció con un linfoma de Hodgkin, pero estuvo embarazada de 12 semanas. Desencadenó y afloró más su problema, pero va dentro de muerte materna, porque estuvo embarazada. Pero la causa de muerte no fue el embarazo, fue su linfoma de Hodgkin que se reactivó y que de hecho le diagnosticamos cuando se embarazó, porque obviamente fue una paciente inmunodeprimida, llegó con sangrado digestivo, tuvimos que transferir al hospital de tercer nivel y en el IES HCAM en Quito falleció. Pero fue catalogada una muerte materna y de hecho entró en los registros, entró en la Gaceta de Muerte Materna y obviamente también hicimos el protocolo de Londres. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Que esté bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Eh, sí, buenas noches. Creo que son muchos. ¿Me escucho bien? Sí, tenía una pregunta. Dígame. Sí, bueno, yo tuve un caso, ¿no? En lo que usted mencionaba de que siempre van los pacientes familiar. Ujú. Pero en mi caso, tuve un caso de una fiebre amarilla que no acudió a un familiar. La paciente estaba sola y el Ya. tiempo de referencia se demoró más por el hecho de que estaba sola. Y a lo que yo quise mandarla me decían que siempre tengo que tener un familiar. Y eso no es la primera vez que me pasa. Varias veces he tratado de referir paciente, pero donde yo estoy llegan solas y hay que esperar 1, 2, 3 horas hasta que llegue el familiar. Ya, Entonces, eso en mi caso sí representa un problema. claro, ¿en dónde trabajas tú? Bueno, eso fue el año pasado que estaba en el Centro de Salud de Pedro Vicente Maldonado. Ya, mira, escúchame, verás. Lo que pasa es que no puede haber demoras porque falta el familiar de la paciente.
No puede haber demoras. Se Ya. trata de que, o generalmente pensamos que la embarazada viene, pero como tú dices, no, habrá zonas en que la embarazada quizá su esposo trabaje a kilómetros o en otra ciudad y ella viva sola y vaya, cuando se sintió mal, vaya sola. La emergencia la tienes que actuar tú sola, ¿no? Lo que no puede ser es que demores porque no hay familiar. Eso no justifica en ningún lugar, en ningún tema de guía ni de ministerio y nada, te ponen, no, el paciente tiene que venir siempre con familiar. No, yo te digo porque yo he tenido pacientes que han llegado transferidas a mi hospital solas. Ni siquiera con la ropa del bebé, o sea, nos ha tocado mandar a comprar nosotros o tener ahí ropita de alguien y poner al bebé cuando les operamos, ¿no? De emergencia. No puede retrasar Sí, eso lo tu entiendo, pero actuación, ya, porque no el es problema que yo justificable. tuve fue precisamente ese, al momento de activar la red y activar la ambulancia, me pedían un familiar. Tú Y tienes que decir, lo que en pasa el es un que, caso ya, familiar de la paciente estaba en el Napo y yo estaba en Pichincha, en el noroccidente de Pichincha. ya, ajá. Entonces, era una diferencia bastante. Al final sí, tomamos la decisión y salimos sin el familiar y que nos encuentre allá y dejamos a la Es que paciente sin es que por familiar en el centro de eso, tú eres salud. responsable de tu paciente. Pero el problema fue ese. Ya, o Porque si sea, no existe un pueden tema poner pegas legal, de que no no, hay. tú tienes que decirle, esta historia va a ser auditada. Y en un tema legal, deme su nombre para yo ponerle que usted no me puede recibir a mi paciente con score mamá de 6 porque está sin familiar. Póngame usted, deme su nombre. Nadie se va a hacer responsable porque saben que eso no es legal. Tú tienes que actuar frente a tu paciente, independientemente de que esté sola o acompañada. La emergencia obstétrica es esa. La paciente embarazada está en tus manos y tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pues si transferir lo que sea, lo que recalcamos siempre es que la paciente tiene que ir acompañada con un personal de salud. Casi el que llegue el familiar, claro que siempre preferimos que vayan los familiares, ¿no? Pero si es que no es el caso, lo que no puede faltar es el personal de salud en la transferencia. Así el subcentro se quede cerrado, porque tú tienes que ir con la paciente grave, quizás es la más grave de todo tu año rural o de toda esa región. Listo, muchas gracias. Listo, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Me gustaría saber el cuadro de puntuación de ScoreMama que acaba de presentar. ¿Es la última actualización que tenemos? Sí, es Porque, la del 2017, ya, porque le tenemos una comento. guía del 2016. Sí, pero hay varias publicaciones en internet que de este cuadro de puntuación del ScoreMama que cambian algunos datos, por ende Por eso te cambia digo, la puntuación. en el 2016 había diferencia en la saturación, en la temperatura y en la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, te daba puntuación de 0 hasta 20 y ahora es hasta 22. Por ejemplo, pero Ya. este es el último, del 2017 es el que tenemos en todos los establecimientos de salud, porque todavía no sale la nueva actualización con cambios en los signos vitales. 2017. Me voy a Ese es el último. permitir subirles en este momento al grupo que tenemos un cuadro que me hicieron llegar. No Ya, sé si me podría dar revisando de qué año es o si ya déjeme será la ver. actualización. Por A favor, ver, ¿qué va a Doc. subir al Muchas grupo? Dice un gracias. cuadrito, ya, mija. Muchas gracias. Ajá, sí, un cuadrito, para ver si esta es la puntuación. O sea, ahí le revisamos. Hola. La otra expo. Sí, hola. Cámbiale. Ajá. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Le habla el doctor Yamber García. Una preguntita. La pregunta anterior que estaba haciendo la compañera de transferir a la paciente, yo trabajo en un hospital tipo 3, exclusivamente materno. Ya, La pregunta es la siguiente. Realmente donde estoy ya hemos tenido 3 muertes maternas, pero es porque yo trabajo en zona 7 y las ya, pacientes que me han llegado de zona 8, ¿ok? claro. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Es por el tiempo de duración que tienen que hacer el recorrido, en este caso el ECU, de llevarme a la paciente a la zona 7 y deja grandes hospitales por la parte delantera, donde cuentan también con unidades de cuidados intensivos y con áreas de quirófano donde pueden resolver las claves obstétricas. En este caso, ¿cómo se haría de verse involucrado en lo que serían en las auditorías de estas historias de estas pacientes? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es que usted tiene que crear un plan
de transferencia, ¿no? Si usted trabaja en un hospital, tiene que hacer saber a su inmediato superior, ¿no? Que usted identifica que si tenemos, qué sé yo, 3 muertes maternas, tiene mucho que ver el recorrido que están haciendo para transferir. Entonces, usted dejar por escrito, ¿no? Usted como médico que está a cargo y que se ha topado, que esté incluso involucrado en alguna de estos protocolos de Londres de investigaciones de muertes maternas, poner usted al final su conclusión, ¿no? Y después de verificar o de tener tantos casos donde hemos evidenciado que hay tiempos de demoras, una de las soluciones, porque cuando se investiga las muertes maternas siempre se ve las fallas en donde hubieron. Y el resto lo que dice, cuando nos reunimos decimos cuáles son los planes de mejora. Entonces usted puede incrementar o solicitar eso como un plan de mejora, de revisión. ¿A quién? A su inmediato superior. De primera Claro, línea pero a su director de subcentro, de hospital, director, y ellos ya directores zonales. Porque sí tenemos, claro, muertes maternas en la zona 8 es más, y quizá ustedes están involucrados por el trayecto en donde se dirige la paciente, ¿ya? Pero usted tiene que crear un plan de mejora. claro, la pregunta es la siguiente, porque ya como especialista en este caso en cuidados intensivos, se le ha comunicado específicamente al director del centro, pues, Ya, pero las acciones siguen siendo nulas porque a la hora de transferir y a la hora de llegar a la paciente, cuando recibo, entran con score más sobre 10 claro, y ya la llega una puntuación es paciente, demasiado alta. claro, Entonces, de hecho, un caso que tuve fue una paciente que enviaron de Tengueles, ¿ok? Que el tiempo de recorrido es aproximadamente 1 hora y media, casi 2 horas para llegar donde estoy, el hospital donde trabajo, que es netamente obstétrico. ya, Cuando llega, evidentemente, llega con útero Cuvalier, la paciente con 5 hemoglobinas, tratan de que el útero coja tonicidad, pero fue imposible. Y con esos mismos 5 hemoglobinas, la paciente fue sometida a una histerectomía de emergencia, pero evidentemente por el y mayor estaba en esfuerzo que coagulopatía. hice en tratar de recuperar la volemia de esta paciente, corregir los trastornos ácido base, Ah, pues recuperar con ya, cristaloides, coloides y todo claro, eso, se complicó una fue coagulopatía. infructuoso Ajá, en este caso, pues y conlleva el deceso de la paciente. Pero obviamente, usted tocó claro. un tema muy importante allí, que es el documento médico legal de la historia clínica. Sí, sí, sí. Esas recomendaciones que usted dice en el trayecto, porque deja, como le comenté, deja dos hospitales Grandes, grandes, donde pudieron, no, como es el Teófilo Dávila, que es claro, uno de los que le pasaron por delante. ¿Esas recomendaciones se podrían colocar dentro de la historia clínica o no? claro, se tiene que colocar. Ahora, mire lo que dice ahí, la paciente, y existe, ¿no? Déjeme para la próxima clase, yo voy a buscar en el tema legal. Dice allí, la paciente tiene que llevarle, ¿no? Cualquier paciente que esté en peligro su vida. mm, Peor las obstétricas que son prioridad, al centro médico más cercano. Yo por eso hace un minuto dije, no importa tenga o no tenga IES, si mi paciente empieza a sangrar en mi ciudad, ¿no? Aquí en Riobamba, por el parque infantil, no sé, pues presenta un aborto espontáneo y se cae al piso o llega el eco y le ve sangrando. Y le dicen, ¿tiene IES? No, no tengo IES, pero está al lado del hospital del IES. No puedo perder 5 minutos hasta cruzar toda la ciudad y llevarle al hospital policlínico, que es el del ministerio. ¿Por qué? Claro, Porque será sancionado el del ECO 911, porque el momento de hacer este tema, al menos cuando hay demandas personales, es peor, ¿no? Porque ahí dice, claro. ¿por qué si estamos si intentamos salvar la vida, si estamos viendo que una paciente está con el score alterado, si estamos sabiendo todos que mientras más alto el score, más riesgo de muerte, ¿por qué en lugar de llevar al lugar más cercano donde tiene que ir, le llevamos al más lejano? Entonces, esto obviamente tiene que ir dentro de la historia clínica. Es lo único que a nosotros nos va a salvar en un momento que venga una auditoría externa o una auditoría de los familiares, ¿no? Que es terrible. Entonces, no, pues a ver, yo le recibí en estas condiciones al paciente, pero pongo y digo, paciente viene en tales condiciones de tal lugar, tomando en cuenta que el del ECU le hace pasear o se salta el hospital tal y llega donde nosotros 3 horas después y en estas circunstancias, porque eso se va a investigar el momento que se haga el protocolo de Londres. Esa era mi pregunta, si podía colocarlo en la historia, Tiene que colocarlo, esa acotación. tiene que colocarlo. Todo lo que usted no coloca no sirve. Todo lo que está en la historia Claro. es lo que va a servir y nos va incluso a salvar de muchos temas legales.
Y Eso, trabajar porque más en el plan de mejora. Doc, usted lo que tiene que hacer es, como médico, uciólogo y todo, usted está pidiendo, y póngale por quipus al director del hospital 10 veces, 20 veces, las veces que usted crea necesario. Un insiste, un segundo insiste, verificar el tema de transferencia. Tenemos muertes maternas por esto. Estamos diciendo que el país está luchando para disminuir las muertes maternas, pero estamos quedándonos en algo tan simple como referir a un lugar más cercano, que a mí me parece ilógico. claro. Cuando yo era rural en el hospital y residente un año en el hospital José María Velasco Ibarra de Tena pasamos Baeza y a Quito. Las pacientes de Baeza graves nos las querían volver a Tena porque era el sitio de referencia en lo legal, cuando estaba mucho más cerca a Quito y era un hospital de tercer nivel. Entonces sí nos tomamos la molestia, trabajando junto con el director del hospital, en cambiar ese tema que obviamente es un poco administrativo, ¿no? Porque alguna vez mi director en emergencia se sentó y contestaba el teléfono porque ya todos consternados de que nos va a llegar una materna grave, en vez de avanzar a Quito, nos lo querían regresar a Tena de Baeza, que es más o menos, yo le entiendo que es casi como usted me dice. Entonces, el director tomó la palabra y dijo, bueno, a ver, hay que ser lógico, la paciente está así, yo en mi hospital, qué sé yo, no tengo plaquetas. A Quito, pues la paciente va a tercer nivel porque no vamos a retroceder 1 o 2 horas para de aquí recién hacer el trámite y otra vez volverla a mandar a Quito. Sería ilógico, y si es que existe una muerte materna, se verificarán los tiempos de demora y podemos ser sancionados por eso. Entonces, de esa Claro. manera, pero todo colocar en la historia y mandar, insiste, como planes de mejora. Ok, muchas gracias, doctora. Que esté muy bien, Doc. Con respecto al cuadrito que me envió nuestra anterior colega, este es del 2016 porque dice una frecuencia respiratoria de 12 a 20. Con 21 ya se altera, ¿no? Ya andaríamos una puntuación de 2. Y en este cuadro con 22, la paciente, o 21, la paciente tiene 0 de puntuación. Este es el último cuadro que rige para el ministerio. Este es el que presenté en las diapositivas, es el del 2017. La que la compañera nos subió es la del 2016. Listo. Si no tenemos más preguntas, espero que la conferencia como tema de introducción de Escormamá haya sido de su interés. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Soy Ángeles Chango, médico general. Estaba haciendo la rural en Taisha. Por comentarle de un caso que me quedó duda. Diga. Llegó una paciente de 15 años, la cual se encontraba, bueno, en su primera gesta, ya estaba de 38.5 y tenía un control. Ya, Y al momento de la primera valoración, la tensión arterial marcó 130/90 y posterior a eso, bueno, por la presión de 90, ya daba para 2 puntos según el score MAMA. Sin embargo, le pregunté a la médico general que se encontraba en ese momento si activamos clave, dijo que no. Pidió un ya, control de la tensión anterior. Posterior a esto, le pidió a la licenciada que tome y dio una presión de 120/70, pero esto fue a los 30 minutos y la proteinuria dio positiva. a los 30 Sin minutos, embargo, ya. dijo que no se iba a activar clave. Y bueno, como llegó ya en un periodo de expulsivo, se atendió el parto y me quedé con la duda si había que no activar clave azul. Posterior a eso, a las 2 horas, como se le había tomado los exámenes, dio una alteración del TGO y del TGP que salió elevado. Sin embargo, el manejo de esta paciente, bueno, no se activó ninguna clave. Mi pregunta es, ¿cuál hubiera sido la mejor actuación en esta paciente? Se le hizo el control por las 2 horas y posterior a eso, como le digo, no activaron ninguna clave. Gracias. Ya, a ver, mija, bueno, han corrido con suerte, ¿no? Porque me hablas de una primigesta, adolescente, con muchos factores de riesgo ya. Em, la guía lo dice, ¿no? Tenemos que tomar los signos la primera vez y luego, si tenemos ya registro una presión alta, tenemos que tomar a los 15 minutos siguientes, no tenemos que esperar media hora como antes.
¿sí? Y si ya nos salió un valor alterado, teníamos que obviamente activar una clave, ¿no? Y teníamos que activar la clave azul, porque en ese momento teníamos una preeclampsia ya, qué sé yo, sin signos de severidad. Tomando en cuenta que es una paciente con muchos factores de riesgo, sin controles y todo, dije al inicio, nosotros tenemos que ser mucho más agresivas, de cierto modo, en el tratamiento con estas pacientes. Decirte que han corrido con mucha suerte en ese evento que han tenido, pero que la mayoría de esos eventos así muy sutiles que se presentan, terminan en cosas devastadoras, ¿no? Te voy a comentar, tenían un caso en una auditoría que hicimos, una paciente que fue a un centro de salud con epigastralgia de 33 semanas. Fue visto por médicos, le examinaron, presiones normales, todo normal, epigastralgia, ranitidina a la casa. Al día siguiente vuelve con epigastralgia, ranitidina a la casa. Al tercer día ya no llegó. La paciente es una muerte materna, la paciente hizo un gel, convulsionó en su casa. Tenemos ya cuando topemos el tema de trastornos hipertensivos, que es muy, muy emocionante, también hablaremos del síndrome de HELP sin presión alta, ¿no? No necesariamente vamos a tener presiones altas para que la paciente desarrolle un HELP y de un HELP haga una eclampsia, que puede hacerlo, que fue ese caso que tuvimos. Solo tenía epigastralgia. 2 días valorada con ranitidina, al tercer día convulsionó en su casa y falleció en la casa. Es una muerte materna, me parece que de 17 años, primigesta de 33, 34 semanas. Entonces, no, pues se tenía que activar la clave. Y teníamos que colocar sulfato, atender el parto, hacer exámenes, complementar. La hipertensión es un tema muy complejo. El médico que encuentre la causa de la hipertensión en el embarazo, de los trastornos hipertensivos en el embarazo, será el médico más millonario del universo, ¿no? Porque tiene un comportamiento muy amplio en los trastornos hipertensivos. Es multifactorial, ¿no? Algunas teorías dicen desde una lesión endotelial hasta una reacción genética, hasta una reacción inflamatoria, con prostaglandinas, con muchas cosas, pero el comportamiento de los trastornos hipertensivos es así. Yo personalmente no es que soy 20 años ginecóloga, pero yo he tenido pacientes con presiones de 170, 120 que no han convulsionado y he visto otras pacientes con 120, 90 que han convulsionado. No existe presión de convulsión, no existe presión como para predecir que se va a complicar. Lo que sí existen en los estudios actuales es medir la tensión arterial media, que mientras más alta es, más de 90, tiene la paciente mayor riesgo de tener eventos cerebrovasculares. Entonces, en ese caso, sí, a Dios gracias no les pasó nada, pero si pasaba algo, es decir, convulsionaba en el puerperio o, como alguna vez vi hace poco aquí, muy raro, vi una convulsión, una eclampsia tardía a los 30 días poscesárea, ¿no? Y la paciente recibió sulfato en su preeclampsia cuando hizo en el hospital y todo, le dieron el alta, se fue con antihipertensivo y a los 30 días llegó convulsionando a una clínica privada. Tuve la oportunidad igual de atenderla y diagnosticarle de una eclampsia típica, convulsionó para los 30 días de puerperio, ¿sí? Entonces, yo no digo si la otra realidad hubiese sido, si quizá en el puerperio la niña convulsionaba, se convertía en una eclampsia y en una muerte materna. Investigaban los tiempos de demora y hacían toda la auditoría de historia clínica y una demora terrible el no investigar bien, no tomar en cuenta porque son cambios muy sutiles. Ahora, hay que verificar también, ¿no? Si tú me dices que solo hizo 130, 90, quizá le tomaron los signos vitales cuando estaba en contracción, si llegó en labor de parto. Hay que tomar en cuenta bien. Ahora, lo que tú dices que luego hubo igual alteración de enzimas hepáticas, quizá la paciente hizo un HELP. Entonces, sí, la obstetricia y la medicina no es como la matemática, que es 1 más 1. Nosotros no vemos patologías, nosotros vemos pacientes y cada paciente es un mundo diferente, acompañado de muchas cosas, de edad, de factores de riesgo, de peso, de socioculturales, de factores incluso psicológicos, psiquiátricos, en todo tiene que ver en el comportamiento y en cómo va a desarrollarse una u otra patología en una y otra paciente. Nosotros tratamos pacientes, en cada paciente la tenemos que ver como una paciente, o sea, individual. No tenemos que generalizar, no tenemos que decir que quizá todas las preeclampsias tendrán hiperreflexia o en todas van a tener cefalea antes de convulsionar. No, yo he visto pacientes, ya te digo, con presión de 120, 90 que me han convulsionado. Y he tenido pacientes con 170, 120 que no han convulsionado. Doc,
Otra pregunta. Bueno, yo, como le dije, me quedé con la duda porque le sugerí a la médico que le estaba atendiendo que active la clave. Sin embargo, dijo que no por el control de la atención y por eso me preocupé por los exámenes y vi que salieron alterados. Como ya estaba en puerperio, de igual manera le sugerí que para sulfatearle, sin embargo, ya con ella me dijo que no, porque posterior al puerperio el factor desencadenante, bueno, ya como quien dice lo había retirado y no accedieron a los médicos que le sugerí que pongan el sulfato. Entonces, ahí me quedó esa pequeña duda porque a la final, como dice, hizo un gel incompleto, pero ajá, no le pusieron el sulfato. Claro, Entonces, corrieron en con el puerperio suerte. debían haberle colocado el Claro, sulfato. claro, porque en el puerperio te puede convulsionar y te acabo de contar un Sí. caso que es real. Ujú. Sí, Ya, muchas gracias, Doc. que estés muy bien. Bueno, entonces, buenas noches. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta pequeña introducción. Nos veremos ya en la próxima clase para ya ir hablando de cada clave obstétrica. Que estén muy bien, descansen y felicidades.